El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, una ciudad seguía su rutina. Niños caminaban a la escuela, comerciantes abrían sus puertas, familias desayunaban. Nadie sabía que en ese momento, a miles de kilómetros de distancia, ya se había tomado una decisión, una sola orden, una firma, un mensaje, un procedan. En cuestión de segundos, el mundo dejó de ser el mismo. Más de 70,000 personas desaparecieron antes de entender qué estaba ocurriendo. No fue un accidente, no fue un error, fue una decisión. Y hoy vamos a entrar al momento exacto en el que alguien eligió cruzar una línea que jamás debió cruzarse. Porque la pregunta no es qué ocurrió en el cielo ese día. La verdadera pregunta es, ¿quién decidió que debía ocurrir? Para entender esa orden, tenemos que retroceder varios años. El mundo llevaba casi 6 años en guerra. Europa estaba en ruinas, millones de muertos, ciudades convertidas en escombros. El régimen de Adolf Hitler había caído. Alemania se había rendido, pero la guerra no había terminado. En el Pacífico, el Imperio de Japón seguía luchando y no estaba dispuesto a rendirse. Cada isla conquistada por Estados Unidos costaba miles de vidas. Iwo Jima, Okinawa, batallas donde soldados morían metro por metro. Los mandos militares estadounidenses sabían algo. Si invadían el territorio japonés directamente, las bajas podrían superar el 1.000.000 de personas. La guerra se estaba convirtiendo en un desgaste brutal. Y entonces apareció una alternativa, un proyecto secreto, un experimento tan poderoso que sus propios creadores dudaban si debía usarse. Lo llamaron el Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto. Científicos, ingenieros y militares trabajando en algo que nunca antes había existido. Un arma capaz de liberar la energía del núcleo de un átomo, una bomba, con el poder de un sol en miniatura. Entre los científicos estaba J. Robert Oppenheimer. Años después, diría una frase inquietante: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Pero en ese momento, nadie sabía realmente qué pasaría si esa arma era utilizada sobre una ciudad real. Nadie tenía precedentes, solo cálculos, solo teorías, solo estimaciones. Y mientras el proyecto avanzaba en secreto, el presidente de Estados Unidos cambió. Franklin D. Roosevelt murió en abril de 1945. Su vicepresidente, Harry S. Truman, asumió el cargo. Truman llevaba apenas semanas en la presidencia cuando fue informado de algo que cambiaría su mandato para siempre. Estados Unidos poseía un arma capaz de terminar la guerra en un solo golpe, o de iniciar una nueva era de terror. La pregunta ya no era si la bomba funcionaba. La pregunta era, ¿debía usarse? Y si la respuesta era sí, ¿dónde? En mayo de 1945, la guerra en Europa había terminado, pero en el Pacífico todo seguía en llamas. En Washington, un comité especial comenzó a reunirse. No discutían si usar la bomba, discutían dónde. Se llamó el Target Committee, un grupo de militares y científicos encargados de elegir la ciudad que sería el primer objetivo nuclear de la historia. Los criterios eran claros. La ciudad debía tener importancia militar, debía tener valor estratégico y debía estar lo suficientemente intacta para que el impacto psicológico fuera máximo. No buscaban solo destruir, buscaban enviar un mensaje al mundo. Entre las opciones estaban Hiroshima, Kokura, Niigata, Kioto, antigua capital cultural de Japón. Fue considerada seriamente,
Pero algunos funcionarios argumentaron que destruir un centro cultural histórico podría cerrar cualquier posibilidad de reconciliación futura. Finalmente fue retirada de la lista. La elección se redujo y Hiroshima empezó a destacar. Era un centro militar importante, tenía fábricas y hasta ese momento no había sido bombardeada masivamente. Eso significaba que el efecto de la explosión podría medirse con claridad. La decisión ya no era técnica, era moral. En julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, los aliados exigieron la rendición incondicional de Japón. Japón no respondió como esperaban, y entonces el presidente Harry S. Truman autorizó el uso del arma. No firmó una sentencia con nombre propio, firmó una orden militar, un documento frío, una autorización operativa, pero esa orden tenía una fecha y tenía un objetivo. La operación recibiría un nombre: Little Boy. El bombardero encargado también tenía nombre: el Enola Gay. La tripulación fue entrenada, el arma fue cargada, y la madrugada del 6 de agosto de 1945, el avión despegó desde la isla de Tinian. A bordo llevaban algo que el mundo jamás había visto. A 9.600 metros de altura, sobre una ciudad que comenzaba su día, se abrió la compuerta, y en ese instante, la decisión dejó de ser teoría. Se convirtió en historia. 8:15 de la mañana. El Enola Gay ya había alcanzado la altitud programada. El cielo estaba despejado. Abajo, Hiroshima despertaba con normalidad. No había sirenas. No había alerta aérea activa. No parecía un día diferente. Entonces, la bomba fue liberada. Tardó 43 segundos en caer. 43 segundos en los que nadie miró al cielo pensando que estaba a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era. A 580 metros sobre la ciudad, la bomba detonó. Un destello blanco, más brillante que el sol. Una temperatura superior a los 4.000 grados centígrados en el punto cero. Las sombras de las personas quedaron impresas en las paredes. Edificios desaparecieron. Cuerpos se desintegraron. En menos de un minuto, la ciudad quedó envuelta en fuego. Una onda expansiva viajó a más de 1.000 kilómetros por hora. Ventanas explotaron a kilómetros de distancia. Personas que no murieron en el instante quedaron heridas sin comprender lo que había ocurrido. El hongo nuclear se elevó más de 12 kilómetros en el aire. Era visible desde decenas de kilómetros. Desde el aire, la tripulación observó la columna de humo crecer. Uno de ellos escribiría después: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». En cuestión de segundos, más de 70.000 personas murieron, y en los meses siguientes, la radiación elevaría la cifra por encima de 140.000. Pero lo que ocurrió ese día no terminó en Hiroshima. 3 días después, otra orden fue ejecutada y otra ciudad fue elegida: Nagasaki. El mensaje era claro. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero algo nuevo había comenzado: la era nuclear. El 6 de agosto de 1945, no solo fue destruida una ciudad, fue destruida una frontera invisible. Hasta ese momento, la guerra tenía límites físicos: balas, bombas, ejércitos. Después de Hiroshima, la humanidad entendió que ahora poseía el poder de borrarse a sí misma. Una sola orden había demostrado que el destino del mundo podía depender de la decisión de unos pocos hombres en una habitación. Desde entonces, las armas nucleares no han vuelto a utilizarse en combate. No porque hayan desaparecido, sino porque el mundo vive bajo la sombra de lo que ocurrió ese día. Más de 12.000 ojivas nucleares siguen existiendo, silenciosas, esperando órdenes que nunca deberían repetirse.
La verdadera pregunta no es si la bomba terminó la guerra. La verdadera pregunta es, ¿aprendimos algo de aquella decisión? Porque la historia no cambia sola, la cambian decisiones humanas, y algunas no tienen vuelta atrás.